La lección de esta mañana que vamos a estudiar en este tiempo que Dios ha dispuesto para aprender y poder conocer más a Dios, creo que sin duda toda palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios, y esta bendición que podemos tener de su palabra, de Dios directamente con su pueblo, podemos tener la seguridad de que Dios habla a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y a través de siervos. Muchas debilidades sin duda con su servidor, pero que Dios obre grandemente en ello. El título de la lección correspondiente a Edifiquemos sobre cimientos firmes es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este título lo pone este libro. Y bueno, en esta lección, más que este título en general, vamos a empezar a ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. La lección 23, que estuvo a cargo de mi hermano Eve, nos estuvo comentando, nos estuvo edificando, nos estuvo instruyendo y recordando algunos datos importantes de cómo se daba la transición del Antiguo Testamento, de esta promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel y que se estaba cumpliendo en la lección 23 del libro, no en la lección de la Biblia, sino en la lección del libro. Se estaba cumpliendo que el Salvador del mundo ya estaba, con varias profecías de Isaías, de Ezequiel, lo profetizan muy enfáticamente, aunque sin duda esto se venía proyectando desde la fundación del mundo, desde la caída, que Dios iba a mandar un restaurador, Dios iba a mandar a alguien que pisoteara la cabeza de la serpiente, que era o que es inclusive el que tiene el poder en este mundo, aún no al 100, sino bajo la soberanía de Dios. Y éramos instruidos como Jesús era ya nacido en el vientre de María a través del Espíritu Santo. Y estábamos en esa escena de que Jesús había nacido en Belén, en Belén de Judea, en un pueblo muy, muy, muy olvidado, pero era el lugar adecuado donde iba a nacer. Y veíamos las características de cómo fue su nacimiento. Bueno, vamos a ver este día qué pasa después de su nacimiento, cómo se efectúa el ministerio de Jesús, la continuación después de su nacimiento. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para con Dios? ¿Le puedes quitar el efecto? FX, porfis. Pero antes quiero que vayamos a Isaías, para que entremos un poquito en contexto y a través de esto nos empecemos a empapar todo trama del nacimiento y lo que sigue después del nacimiento. Isaías 60.
Isaías 60. Isaías capítulo 60. Y dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se ha juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa vendrán sobre los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanza de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidores, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas en sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer sus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, el nombre de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha glorificado. El extranjero edificará sus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigaré, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque las naciones, el reino que no te sirviere, perecerá, y de todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrá a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Y continúa esta profecía. Continúa Isaías con esta profecía, precisamente cómo los reyes, cómo las naciones se iban a gloriar en este hijo de David, en este Salvador, en este Emmanuel. Y vemos esta profecía ahora, ya en nuestros días, que se ha cumplido. Vemos en la elección del 24 que se está cumpliendo, y esto es lo que vamos a ver. Bueno, para esto necesito de su colaboración. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Gracias, Padre, porque nos has llamado nuevamente, como cada domingo, para abrir tu palabra y conocer más de ti, enamorarnos más de ti, apegarnos más a ti, que seamos contagiados, que seamos cubiertos, que seamos edificados, Padre. Gracias porque nos das tu palabra, esa palabra que puede llenar nuestra vida, esa palabra que puede llenar nuestra sed. Y Padre, gracias por ello. Ahora te pedimos que tú, a través de tu Espíritu Santo, tú hables a nuestra vida y que me uses para
exponer fielmente tu palabra, pero también para que las ideas no se me vayan y se me escapen, y las palabras juntamente, sino, Padre, que tú nos ayudes, Padre, a entender lo que tú quieres que aprendamos o recordemos para confirmar nuestra fe, para afirmarla, para conocer más de ti, Padre, y para seguirte y servirte fielmente, y para ser parte de tu reino, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. El problema que se enfrentaba la humanidad cuando Dios le dice o más bien cuando separa Dios del huerto del Edén, lo separa del huerto del Edén y empieza a Adán y Eva a andar en un lugar específico, pero ya sin la comunión con Dios estrechamente. Veíamos en el transcurso de las lecciones cómo las consecuencias del pecado, las consecuencias de haber desobedecido Adán y Eva, meramente los dos, aunque había una responsabilidad, como hemos aprendido de Adán, pero las consecuencias trajo muchos desastres, y muchos desastres tanto que hasta el día de hoy lo seguimos teniendo, a pesar de que sabemos que el Salvador del mundo, Jesucristo, ese que quita el pecado del mundo, nuestra maldad, aún en nuestra carne, en este mundo, está latente. Y vemos cómo a veces somos llenados de temor, de vergüenza, de inseguridades, de insatisfacción inclusive, que buscamos otros medios o otros ídolos. Y esto se da a partir de esta separación que hay entre Dios y el hombre, porque ya no podía haber una comunión tan estrecha como se llevaba a cabo en el huerto del Edén. Entonces se empezaban a efectuar tanto pensamientos, sentimientos o emociones, motivaciones inclusive desviadas a una comunión con Dios muy estrechamente, de tal forma que buscaba el ser humano, o Adán y Eva, y a partir de Adán y Eva en adelante buscaban su gloria personal, buscaban su satisfacción personal. Entonces aparecía, por ejemplo, el orgullo, el egoísmo, la autojustificación, los celos inclusive. Recordamos algunos eventos, por ejemplo en Caín y Abel, las ofrendas, y vemos toda esta corrupción de la maldad, cómo se estaba propagando. Dios trae juicio, porque la maldad se propagó. Dios trae juicio en traer un diluvio, pero aún así, después de que el diluvio, las aguas cesan, y Noé no era el Mesías, no era el que iba a restaurar esa comunión con Dios, sino también a partir de Noé hay una maldad. Y lo vemos en todo su testimonio, como lo hemos aprendido en su momento. Esta parte de sentirse inseguros de nuestra autosatisfacción, de anhelarse amados, de sentirse aprobados inclusive, respetados, valorados, acompañados con algo supremo. En vez de esto empieza a haber temores, muchas envidias y muchos resentimientos. Y esto provoca que el ser humano busque alternativas como complacerse o sentirse el rey de su castillo. Pero vemos que la maldad está latente. Vemos cómo el pueblo de Israel es llevado por medio de Dios con sus líderes religiosos, y da un medio para que podamos ver las maravillas que Dios va a hacer en el futuro. ¿Qué? Por ejemplo, a Abraham, vemos que Dios le dice a Abraham: ofrece tu hijo.
y Dios en su misericordia aparece milagrosamente con el poder de Dios un cordero para que no sea sacrificado. Y entonces ahí vemos algo similar de lo que va a pasar más adelante, de que Dios va a proveer un cordero, Dios va a proveer un salvador, Dios va a proveer ese que quita el pecado y la maldad. Todo lo que cubrió en el globo terráqueo la maldad y el pecado, Dios lo va a quitar. Y estos redentores no perfectos como Moisés, estos redentores no perfectos como el rey David, que eran uno de los grandes líderes que el pueblo de Israel admiraba o se apoyaba en ellos para que fueran sus redentores, pues no se quedaban totalmente cortos, sino iba a venir un mejor. Y ese mejor es el que vamos a estudiar hoy. Ese mejor es el que los profetas profetizaron. Es el mejor que hasta el día de hoy hemos como cristianos disfrutado. El mejor de todos. Y entonces vayamos a Mateo capítulo 2. En esta parte Jesús está creciendo, Jesús ya ha nacido en Belén y vamos a leer. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos les dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y cita: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviando a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegaron, se detuvieron sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron muy grandemente, con muy grande gozo, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación de sueños, no volvieron a Herodes, regresaron a la tierra por otro camino. Quiero detenerme nada más en esto unos minutos, porque hay mucho que rescatar de acá. De nuevo, una de las intenciones por qué se propuso que el discipulado era con la intención de que los servidores que aquí estamos, escuela dominical, grupo musical, alabanza, diapositivas, todos los servidores, es para que conozcamos más a Dios y tengamos una intención más genuina de por qué servimos, para qué servimos. Y esta es una lección fascinante, porque aquí vemos a unos magos sirviendo y adorando. Primeramente, en este pasaje vemos muchas profecías cumplidas que no las voy a tocar por tiempo, porque siempre he dicho, yo hablo y me consumo el tiempo, y no las voy a tocar por tiempo, pero yo les pido que vayan en la semana y revísense una Biblia de estudio. Hay muchas referencias de una Biblia de estudio cuando toma la referencia de la profecía anticipada en el Antiguo Testamento y cómo se enriquece esto.
Entonces ahí les pido que vayan en la semana e indaguen más profundamente cómo se están cumpliendo muchas profecías en este pasaje. Y una de ellas es Isaías, que leíamos, que muchos mares, menciona, muchos mares iban a adorarle. Y esto es una profecía que se va a cumplir más adelante. Pero muchos llevaban oro, muchos llevaban, algunos llevaban oro y llevaban especies, y lo leíamos ahí en Isaías. Bueno, uno de ellos son los magos. Como con una intención muy diligente, muy estudiada, sin ser parte del pueblo de Israel, un pueblo selecto por Dios, Babilonia, se cree que estos magos del oriente, no reyes, sino magos del oriente, venían de Babilonia. Los teólogos más estudiosos comentan esto, y que venían desde muy lejos, desde Babilonia. Bueno, se podría creer que el pueblo de Israel estuvo cautiverio en Babilonia, y ahí estuvo muchos años, de tal forma que sin duda hubo muchos siervos de Dios, como ¿quién? Como Daniel, y los otros 4 amigos, que fiel a la palabra de Dios compartían y servían al rey con principios meramente judíos, con principios que Dios de antemano les había mandado a través del libro de Levítico y las leyes, que cómo se tenían que comportar lejos. Bueno, esa palabra o ese testimonio o esa actitud de estos fieles al Señor, sin duda hay una respuesta de un testimonio, una semilla, ¿cómo se podría llamar? Ay, no escucho. Un antecedente de ellos, pero había un fruto de este antecedente. Había algo que habían compartido estos siervos de Dios, y vemos la respuesta de estos magos del oriente. ¿Con qué actitud? Muy fieles a ver el conocimiento de los astros, probablemente, pero más que eso, yo estoy convencido que Dios pone en el corazón a través del Espíritu Santo y nos guía cómo buscar a Dios, cómo encontrarlo, cómo ir directamente al lugar indicado y ser guiados, ser dirigidos por Dios, que sin duda los magos del oriente tuvieron esta dicha. Por un lado vemos a estos magos, pero por otro lado vemos a Herodes y a 3, versículo 3, a Herodes y a quién. Y toda Jerusalén. Entonces vemos un contraste de cómo, otra vez, ¿estamos de este lado o estamos de este lado? Y no quiero decir el lado de las bancas, ¿no? ¿Estamos del lado del olor de la muerte o estamos del lado del olor de la vida? ¿Y por qué lo digo con esto? Porque si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no hay una respuesta para adorar a Dios. Si estamos muertos y si no respondemos a una adoración genuina a Dios, en integridad, en buscar fielmente cómo saber adorar a Dios, entonces pues no va a haber una respuesta. Pero si somos diligentes en conocer a este Dios, entonces podemos encontrarlo, no tan solo leerlo, sino encontrarlo como lo encontraron estos magos del oriente. Herodes y toda Jerusalén. Herodes, por un lado, porque estaba siendo vulnerable a que este rey de los judíos le iba a quitar su trono, aunque ignorantemente pensaba así. Porque, bueno, ahora que conocemos todas las escrituras, podemos saber que este rey de los judíos no se iba a limitar a gobernar solamente a Israel, sino su gobierno es pleno, es total, es global, en donde
esté del globo terráqueo, Él gobierna todo. Entonces, en su ignorancia, Él se sentía atacado, pero también se sentía atacado Jerusalén. ¿Te sientes atacado cuando te hablan de pecado? ¿Te sientes atacado cuando te hablan de tus errores o de tus debilidades? ¿O te sientes movido cuando adviertes que soy pecador y a través de este pecado necesito un Salvador, y este Salvador del mundo es el que necesita tu alma? ¿Qué tanto te regocijas? Por un lado, los judíos, los magos se regocijaron. ¿Qué dice en el 10? ¿Qué dice? Al ver la estrella se regocijaron muy grandemente. Cuando encuentras a Jesús, mi hermano, cuando encuentras a Jesús, ¿te regocijas? Cuando escudriñas la palabra de Dios y encuentras a Jesús, puedes ver su cara, puedes ver la cruz, puedes ver la redención, ¿te regocijas o temes? ¿O te sientes atacado y tu semblante o tu condición te hace sentirte evidenciado y muestras una respuesta de rechazo? Vemos dos posiciones. ¿En qué parte estás? ¿Qué es para ti Jesús? ¿Qué era para? No lo dice los magos del Oriente, no lo dice, pero su regocijo fluía tal que hay una respuesta de ellos, después de verlo. Primeramente, diligentemente lo buscaron, lo encontraron y se regocijaron, y después hubo una actitud. En cambio, por otro lado, el pueblo, Herodes y los judíos, al verse atacado, Herodes empieza desde el versículo 13 hasta terminar, empieza una trama para eliminar a los niños de esa edad para que no le roben su trono. Pero los magos, vean qué hicieron. 11. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, abrieron sus tesoros, le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando encuentras a Dios, perdón por la alegorización que voy a hacer acá por mis hermanos, pero cuando encuentras a Jesús, ¿por qué camino te vas? ¿Te vas por el mismo camino donde venías? ¿De tu fracaso, de tu pecado, de tu depravación, de tu caída día a día? ¿O te regresas por otro camino? ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu respuesta? Herodes hizo esto. Después que partieron ellos, versículo 13, vean la actitud de Herodes. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a tu madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él desesperado tomará de noche al niño y él desesperado tomó, está hablando de José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio, y otra vez, profecías cumplidas. Cuando dijo: en Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 10 años que había en Belén y a todo a su alrededor, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho. Y otra vez, mucha profecía cumplida acá. Mi hermano, otra vez, ¿qué tanto le crees a Dios? ¿Qué tanto le crees a Dios para que Dios te saque de tu maldad, de tu pecado? ¿Qué tanto le crees a Dios para que seas restaurado a un reino de Dios? Que ese fue el propósito, de lo cual vamos a hablar en unos más minutos. ¿Qué tanto eres tú confirmado en el nombre de cristianismo, porque te llamas cristiano, para cumplir lo que Dios ha mandado? ¿Qué tanto le creemos a Dios en sus promesas para saber que Dios irá contigo
en donde quiera que fueres. Y esto es una promesa que lo dijo Jesús: yo estaré contigo todos los días. En nuestra maldad y en nuestro pecado, cuando estás echando ahí, ¿cómo te sientes? ¿Cedes a la tentación o estás presente que el Espíritu Santo está contigo y está redarguyendo? Inclusive Dios, Jesús mismo está intercediendo por nosotros. Conocer eso, al menos a mí, me llena de gozo y me llena de satisfacción que tengo un intercesor. Ese intercesor es el que está rogando día y noche por mí, y sin duda lo hace por ti, para que no caigamos en tentación y podamos obedecerle. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grandes lamentaciones, lloro y gemido, Raquel que lloró a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a tu madre y ve a la tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arcaleo, por cierto, Arcaleo, hijo de Herodes mismo, hijo legítimo, reinaba en Judá en lugar de Herodes, su padre, ahí lo dice, tuvo temor de ir allá. ¿Quién? José, estamos hablando de José. Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret. Otra vez, iglesia, para que se cumpliese la profecía que habría de ser llamado Nazareno. Te invito nuevamente a que en casa revises en qué parte del Antiguo Testamento hace referencia a estos sucesos. Entonces, por un lado, vemos a Herodes procurando su reino, tratando de controlar su reino para que no fuera atacado, para que su poder, su soberanía corta, sus posesiones inclusive no fueran derribados, y tuvo que matar a niños de 10 años hacia abajo. Pero vemos la actitud de los magos y vemos la actitud de José. La actitud de los magos, ¿qué hicieron? Obedecieron. Por un sueño revelado por Dios, les fue dicho: no regreses por el mismo camino, regresa por otro camino. Pero también vemos a José, ¿qué? ¿Cómo vemos aquí a José? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo ven? Obediente. Y esa es una de las cosas que el cristiano batalla día a día. Esa es una de las cosas de las cuales Dios sacó a Adán y a Eva por desobedecer. Es una batalla que tenemos día a día. Pero con el Espíritu Santo en nosotros, buscando a Dios de corazón, creo que podemos tener la misma actitud de estos reyes, magos del Oriente. Me quedo con la tradición, porque no son reyes, son magos del Oriente. Estos magos del Oriente y José, como son sensibles al llamado de Dios, como se dejan influenciar por el llamado de Dios y obedecen al mandato para que Dios obre grandemente. Crece el niño Jesús y vemos cómo Salvador del mundo empieza a tener interacción con el pueblo, empieza a ejecutar su ministerio en esta tierra, empieza a mostrar quién es Él realmente. Porque no tan solo es un salvador del mundo, no tan solo es el Cordero que quita el pecado del mundo, no tan solo es el Mesías o el que profetizaban los profetas en el Antiguo Testamento,
sino vemos a un Jesús con una autoridad suprema que sobrepasaba a todo lo que había alrededor. Y eso le daba cartas de quién era Jesús. Eso demostraba la deidad de Jesús. Eso demostraba que Jesús no era simplemente un profeta o uno que cumplía la ley, o uno que apuntaba la ley a él y la cumplía y ya. No, sino Jesús era el Hijo de Dios, el Dios viviente aquí en la tierra, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y de ahí empieza su ministerio. Un ministerio que empieza a alcanzar, empieza a llamar a discípulos, empieza a sanar, empieza a liberar demonios, y ahí es donde demuestra esta deidad. Bueno, esta deidad que tiene, en la misericordia de Dios, que tiene dos vertientes muy importantes. Por un lado, este Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, pero este Dios supremo que se sienta en su trono a gobernar perfectamente en justicia. Vayamos a Lucas 2:40. Lucas 2:40. ¿Alguien que me ayude? Jesús creció y llegó a ser un muchacho robusto. Les voy a leer aquí esta parte. Dios le protegía y lo guiaba. Jesús obedecía todo lo que Él le decía. Él nunca pecó. José no era el padre de Jesús, pero lo cuidaba como si fuera su propio hijo. Cuando apenas tenía 12 años de edad, Jesús entraba a platicar con los maestros de la ley, quienes se admiraban y se impresionaban por el conocimiento y la inteligencia de Jesús. Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura y en conocimiento, y él gozaba el favor de Dios. No tenemos más información de su niñez y su juventud. No tenemos más información sino solamente esto. Jesús reaparece hasta que Juan el Bautista está predicando el arrepentimiento de sus pecados. Bautizaba Juan el Bautista, bautizaba, y en ese momento aparece Jesús. Y vayamos a Mateo 3:1 al 12. Regresemos a Mateo 3:1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicaba en el desierto y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí me gustaría quedarme mucho tiempo, porque creo que esta es la pasión que el cristiano debe tener. Conocer a Jesús día a día es conocer el reino de los cielos. Conocer a Jesús es conocer lo que Dios está planeando para tu vida, o lo que Dios está planeando para tu familia, o lo que Dios está planeando para la iglesia. Y cuando conocemos el reino de los cielos, cuando conocemos a este Salvador, creo que todas nuestras frustraciones que surgieron después de Adán y Eva, después de que pecaron, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestras inseguridades, nuestros amores baratos, nuestras posesiones, nuestras riquezas, entonces llegarán a tener un lugar menos, pero muy menos que el valor supremo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está tu reino? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino para ti? ¿Qué tanto conoces del reino? Si ahorita hiciéramos un ejercicio y entregara unas hojas a cada quien, ¿llenarías una página de qué sabes del reino de Dios? ¿Me pedirías otra hoja? ¿Me pedirías una tercera hoja? ¿Y describirías cómo es el reino de Dios? ¿Qué sabes del reino de Dios?
y diciendo: arrepenteos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este Jesús, este Dios, este Mesías, este que cumple toda la profecía, este que es justo, este que nos redime, este que nos justifica, este es el reino de los cielos. Este es el que tiene planes maravillosos a futuro, pero también presentes. Y no planes de que Dios te va a cambiar tu esposo, tu esposa. No planes de que Dios te va a arreglar las decisiones que tú hiciste cuando le dijiste a Dios: espérame, voy a hacer mi plan y después de hacer mi plan, ahora sí, bendice mi plan. No, esos planes no. Dios en su misericordia muestra su amor y su gracia para que, a pesar de que hayamos tomado decisiones baratas o decisiones que no nos satisfacen, Dios en su misericordia vemos a ese Dios rico, a ese Dios maravilloso, a ese Dios deseable, porque no hay otro lugar. Y Juan el Bautista conocía de este. Pues a este, continúa el 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Fíjense que viene Señor con mayúscula. Enderezad sus sendas. Aguas. Señor con mayúscula. Supremo. Enderezad sus sendas. Es una orden. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Alguien que me ayude a leer del 5 en adelante? Por favor. Al 12. Por favor. Por favor, mi hermano. Sigo leyendo acá y dice: Juan llegó a ser un hombre. Juan exhortaba a la gente que se arrepintiera porque el Salvador vendría. Tendría que cambiar de actitud y reconocer que estaban perdidos, que el pecado los condenaba y que estaba lejos de la presencia de Dios. Juan fue el profeta de quien el profeta Isaías había dicho que vendría antes un Salvador prometido. Mucha gente hacía caso de la palabra de Dios predicada por Juan. Todos los que realmente creyeron fueron bautizados por Juan. Así mostraba a la gente que estaban de acuerdo con lo que Dios decía en cuanto a su pecado y la necesidad de un Salvador. La mayoría de jefes religiosos eran orgullosos, no querían admitir que eran pecadores. Ellos pensaban que eran lo suficiente buenos delante de Dios. Ahora, de nuevo, vemos la respuesta de muchos que sí se permitían bautizarse y reconocían a un Salvador, y había arrepentimiento, y Juan el Bautista ejecutaba esa señal de muestra de arrepentimiento. Juan les advertía que cambiaran su manera de vivir para demostrar
que de verdad habían aceptado y creído la palabra de Dios. El bautizo no salva. El bautizo no salva a nadie del castigo de Dios, pero mostraba a las demás personas, ellos que habían creído y aceptado el mensaje de Dios. El bautizo servía como una muestra de cambio de corazón y actitud del creyente. Y continúa Juan el Bautista predicando de este Jesús y de este personaje que viene a quitar el pecado del mundo. Vayamos a Juan 1. Juan 1, 23, 28. Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, o sea, ya ahora, ya en nuestro tiempo, tal vez aquí no, en este lugar donde estaba Juan, pero sí en Belén, en Judea, en Samaria. Solo Dios sabe dónde andaba en ese momento Jesús, ya estaba grande. Dice, Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara. Gracias. Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos convencidos de eso? ¿Qué tanto le crees a Dios que verdaderamente Jesús quita el pecado del mundo? ¿Qué tanto le crees a Jesús que Jesús te quita el pecado que estás batallando día a día, constantemente, que has ido de tumbo en tumbo y que estás perseverando en ello? ¿Qué tanto le crees a Dios? ¿Qué tanto le crees a Jesús? Que con ese propósito vino a esta tierra, con esa intención. Porque no puede haber una comunión con Dios estrecha si hay pecado. No puede haber una respuesta de un muerto si Dios no le habla de antemano y le dice: es que tú estás muerto en tus delitos y pecados y necesitas a un Salvador, a ese que quita el pecado del mundo, a ese mira. Juan el Bautista presenta a Jesús como el Mesías que iba a quitar el pecado del mundo, y conocemos la historia, cómo se ejecutó. Conocemos la justicia que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y cómo Dios aceptó esa justicia perfecta, y ahora somos justificados y somos aceptados por medio de Jesucristo. Conocemos ahora la historia. Pero Juan el Bautista empieza a mencionar a Jesús como el que iba a restaurar todas las cosas. Y empieza Jesús su ministerio en Marcos, y con esto termino. Empieza Jesús su ministerio en Marcos 1, 14, 15. Después de que Juan fue encarcelado, les invito a que lean la historia de Juan el Bautista. Tremenda, tremenda. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿De quién? ¿El evangelio de quién? Del reino de Dios. Otra vez, ¿cómo está tu reino?
cómo está el reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y haced y creed en el evangelio. El ministerio de Jesús trata de eso, familia. El ministerio de Jesús trata del reino de Dios. Y el reino de Dios, tenemos muchas posiciones, como lo dice Efesios en el capítulo 1, de cómo el cristiano, cómo el Hijo de Dios es restaurado y lo pone en una posición que humanamente no iba a poder hacer por sus fuerzas. Lo posiciona en lugares celestiales, ¿lo recordamos? Lo posiciona en lugares celestiales, lo redime, lo restaura, lo limpia, lo perfecciona. Y este es el reino de los cielos, este es el reino que Jesús predicaba. Y se empieza a armar de discípulos para que también entren en ese reino. Llama a sus discípulos, empieza a predicar el evangelio de restauración, el evangelio de arrepentimiento, y empieza a predicar con una autoridad que nadie más tenía. Y eso lo vemos en el mismo capítulo de Marcos, que también les pido que lo lean en casa. Con una autoridad que nadie más tenía. Y con una autoridad que solamente Dios tiene cuando te llama al arrepentimiento. Por eso, ¿qué tanto somos sensibles al llamado de Dios, al llamado del Espíritu Santo, cuando nos llama a servirles, cuando nos llama a honrarle a Él? ¿Qué tanto somos sensibles a ese llamado? Hubo 12 que dejaron todo. Y de nuevo me frustra un poquito este material porque nos quedamos cortos en todo lo que pasa con cómo se efectúa la recolección, si podríamos decirlo así, de los 12 apóstoles y cómo fue el ministerio de más adelante. Pero también vemos la soberanía de Dios y la autoridad de Dios bajo el poder de Dios con los enfermos que se encontraba a su paso. Bueno, no precisamente que se encontraba, sino que venía a cumplir un propósito. Y vemos un ministerio. Pero me quiero regresar más bien en estos 2 minutos a esta parte del reino de los cielos. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu reino? ¿Cómo está construido? ¿Cómo está constituido? En toda la historia humana, desde Génesis hasta donde estemos en la gloria con Dios, hay un reino que Dios nos ha mostrado. Vemos a un Dios justo, vemos a un Dios que no perdona que le hayan desobedecido en Edén y los saca del huerto, pero vemos a un Dios misericordioso también. ¿Cómo no los destruye? Los sacó y perseveró, prevaleció, continuó, sí, esa es la palabra, a Adán y Eva, o sea, no los mató. Y en su misericordia no dijo: voy a hacer otra humanidad, voy a hacer otro Adán, otra Eva. Aunque en esta parte de la lección sí había un Adán, perfecto, Jesús, que cumplió todo y siempre. El proyecto de Dios, el reino de Dios, ¿está contemplado en tu vida? Este plan que Dios tiene, este plan que Dios, el Padre, que Jesús ahora, que el Espíritu Santo, teniendo estas 3 personas, tienen en común en el reino de Dios, ¿está contemplado? ¿Lo tienes presente?
¿De qué predicaba Juan el Bautista? Del arrepentimiento y de este reino. Jesús comienza su ministerio con este principio. Jesús comienza este ministerio con esta idea: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Más de 200 años que han pasado después de esto, y aún Dios tiene planeado este reino para su pueblo de bendición, para su pueblo, y bendecirlo. Y otra vez, no bendecirlo en cosas materiales que de repente decimos: no, Dios me bendice porque me da de comer, Dios me bendice porque me dio un celular, Dios me bendice porque me regaló un libro. No, sino de esas bendiciones espirituales que ya no estamos revolcándonos en esos delitos y pecados que antes nos deleitábamos, sino ahora en una vida de victoria, en una vida de frutos verdaderos de arrepentimiento. ¿Quién gobierna en tu reino? Mateo, más adelante, hay una confrontación de Jesús con los fariseos y les dice: es que ustedes son ¿de quién? Ustedes piensan, ustedes actúan de su padre el diablo. Y Jesús está ofreciendo el reino de los cielos a ellos, y los fariseos lo desprecian, y los fariseos siguen más a su padre el diablo que todo a Jesús. ¿Dónde está tu rey? ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? ¿Vives para la hipoteca de tu casa? ¿Para pagar tu casa? ¿Vives pensando en cómo vas a liquidar, una construcción, un coche? ¿Vives pensando en cómo vas a sacar tu universidad? ¿O vives pensando en cómo aspirar a cosas mejores y haces a un lado a Dios? ¿Quién es tu rey? ¿Quién es verdaderamente tu rey? ¿Tu rey gobierna tu corazón? ¿Tu rey gobierna tus pensamientos? ¿Qué haces? ¿Qué haces los domingos por la mañana? Mis hermanos, ¿qué hacen los jueves a las 5 de la tarde? ¿Qué hacen? ¿Te afanas en tus quehaceres o buscas ese reino? Y quiero hacer una práctica aquí con esto. Y ayúdame. Ve hacia allá atrás, hacia Obed, por favor. ¿Vives pensando en tus dietas, en tus gustos, en tus hobbies, en tus deseos, en tus pasatiempos, Netflix? ¿O vives pensando, supongamos que esta es la trayectoria que Dios ha planeado? Hasta ahí, Elda, gracias. Dios ha diseñado su plan de redención desde la fundación del mundo, y su reino es todo esto, hasta que estemos en la gloria. ¿Cómo es tu reino? ¿Esto pequeñito? ¿O estás buscando el reino de Dios, donde encuentras seguridad, donde encuentras satisfacción, donde encuentras delicias, donde encuentras el tesoro, ese tesoro perdido, esa belleza en Cristo? ¿Dónde está tu reino? Con esto me quedo. Gracias, Elda. Solo quiero recordarte que Jesús vino a predicar el reino de los cielos, y te invita, si mi hermano, mi hermana, si no has creído en Jesucristo como el Rey Supremo de todo, y si tu vida no está cubierta en ese reino, créeme que Dios tiene un plan perfecto, justo, de una separación total. Y siempre lo recuerdo, y siempre le digo a mi alma y se los comparto: si Dios me permite vida, un día, una hora,
un momento, es porque desea Dios que nos arrepintamos en ese momento. Conoces tu vida, conoces que les has dado prioridad a las cosas, conoces qué es lo que tienes por pasión. Tú lo sabes. Vamos a orar. Y quiero dejarte un tiempo a solas. Gracias, Padre, porque podemos ver en tu palabra vida, verdaderamente vida. Y vida en Jesús, vida en este que quita el pecado del mundo, vida en nuestro Salvador. Padre, gracias porque tuviste a bien, por amor y decisión tuya, amarnos. No porque viste algo genial en nosotros que pudieras ver en nosotros, Padre. Pero gracias. Solo te pido, Padre, que nos sigas hablando a nuestro corazón para responder adecuadamente en adoración tuya, en obediencia, pero también en buscar este reino de los cielos. Padre, habla a mis hermanos grandemente. Si hay alguien que no se ha acobijado en este reino, Dios, tú tienes poder para transformar y despertar a muertos a vida. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tienes 10 minutos todavía.